Estamos con Alejandro Maurino, CEO de eDairy News, y con él vamos a charlar sobre la actualidad de la lechería en Argentina. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bien. La primera pregunta que quiero hacerte es si la lechería verdaderamente está tan mal como dicen. La lechería está como la macroeconomía del país. Este año es mucho mejor que años anteriores. Tuvo un arrastre complicado hasta el 2016, 2015 y 2014. No fueron años buenos, no solo de precios, sino también de producción. El clima no jugó una buena pasada. Este primer semestre fue un año un poco mejor. Vamos a ver cómo termina en el segundo. ¿Cuánto es lo que recibe hoy en plata un tambero por litro de leche? Hoy aproximadamente el tambero está cobrando promedio región país entre 5,50 y 5,70. ¿Sí? ¿Y el precio final de góndola cuál es? El precio final de góndola hay toda una discusión, pero tenés leches que van en 17 pesos y tenés leches en 30 pesos. Hoy más o menos un promedio te está dando un precio promedio en góndola de 22 pesos. ¿Dónde está entonces la diferencia de precio entre lo que cobra el tambero y el final de la góndola? Tenés muchas variables, son muchas, no es única. Tenés una parte de la comercialización, una parte de la producción, pero básicamente ves muchas variables o muchas diferencias que provienen de un grave problema macroeconómico que trae el país, en donde tenés en distintas regiones tenés variables y tenés márgenes inadecuados en donde el consumidor no lo termina aprovechando, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés en algunos lugares leche en 18 pesos final y en otros 30 pesos. Esa dispersión está en marca, ¿sí? Y en algunos márgenes comerciales que son complejos. En función de eso, ¿cómo se encuentra el consumo de leche? Vos viste que en el caso de la carne, por ejemplo, tiene unas variables que durante un tiempo largo ha bajado, ahora dicen que ha subido el consumo, el kilo de consumo per cápita, y en la lechería, ¿cómo se manifiesta esto? Hay a partir de las variables macroeconómicas del 2016, hubo un reacomodamiento en el consumo. Evidentemente que el consumidor hoy tiene otras prioridades, pero la desaparición, no diría desaparición, pero este nuevo reacomodamiento en marcas, debido a que hay una marca que no estuvo presente este año, ha hecho que otras empresas hayan aparecido en góndola en cuanto a lo que es al consumo de leche fluida, de marcas inferiores a las que estábamos, no inferiores de calidad, sino en cuanto a renombre, ¿no es cierto? Marketing. Exactamente. Básicamente hoy hay dos marcas de las principales que quedó una sola, ¿sí? Y hay otras pequeñas empresas o medianas empresas que han ganado de ese market share, ¿sí? Entonces el consumidor elige, por una cuestión básicamente de precio, estas nuevas compañías que aparecen en góndola, ¿sí? Relegando a otras compañías que estaban el año pasado, básicamente dos, Mastelone y Sancor. En cuanto a, entremos en el tema Sancor, lo de Sancor, ¿ha sido un mal negocio con Venezuela o es producto de una mala administración durante mucho tiempo, o las dos cosas u otras cosas satelitales? ¿Qué crees vos que ha pasado no estando dentro de la empresa, obviamente? Un conjunto de cosas. Creo que por ahí algunos no entendieron lo que había que hacer. Creo que esa es la principal razón. Lo de Venezuela no lo vería como un mal negocio. En todo caso, estás contando el final de la película, que evidentemente que no terminó bien. Pero hay que acordarse de lo que recibió Sancor en su momento, que eso no fue un mal negocio, pero también es 80 años. Y las empresas desaparecen
y vuelven a aparecer otras empresas. Como la conocimos no existe más, pero va a seguir existiendo y va a estar en góndola. Todos hablamos de Sancor, pero Mastelone hoy no es más Mastelone como la conocimos. ¿Sí? Está Arcor acompañando en una nueva compañía, en una nueva asociación y demás. Entonces va a haber todo un nuevo reacomodamiento y Sancor, como la conocimos, no va a estar más, pero sí va a seguir existiendo. ¿Cuál es el nuevo consumidor lácteo hoy? Inteligente, con otros productos, desconfiado, no tan fiel, consumiendo lácteos, no leche, que son dos cosas distintas. Y creo que hay algún reinado de que antes vos ponías una marca y el consumidor la elegía, que ese reinado creo que no va a estar más. ¿Y cómo se van a acomodar las empresas a ese nuevo consumidor de lácteos, digamos, básicamente? Bueno, va a haber un estudio de este nuevo consumidor, va a haber una estrategia para atraer nuevos consumidores, básicamente los millennials y demás, que son con un consumo distinto a lo que fuimos los de mi generación. Nosotros comíamos leche, nosotros creemos que los nuevos van a tomar lácteos, que son dos cosas completamente distintas. Y bueno, y las empresas van a empezar a hacer los distintos estudios para atraer estos nuevos consumidores. En función digamos, ya no es tan nuevo gobierno, porque lleva más de 1 año y medio, ¿sí? ¿Ha cambiado en algo la política láctea, digamos, la política de la lechería? ¿Hay nuevas disposiciones? ¿Hay cosas que los beneficien? Yo creo que hay un cambio, muy importante que antes no se daba. Por ejemplo, hubo algunas reuniones con industriales en donde algunos industriales plantearon alguna problemática que siempre ocurrió, básicamente una cuestión de zafra, que ahí comienza a haber una producción primaria elevada, y cuando vos tenés una producción primaria elevada, normalmente, al haber más producto, baja el precio al productor. Entonces un industrial hizo una pregunta al presidente y el presidente le dijo, bueno, así como subió, la leche va a bajar. Y hay que acostumbrarse que la leche cuando sube, baja. Es un cambio cuantitativo y cualitativo que antes no se daba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes aparecían algún subsidio, algunos créditos y demás. Bueno, ahora no. Y ahora el mercado va a actuar. Y lo van a dejar actuar. O por ejemplo, si alguna empresa antes tenía algún inconveniente económico-financiero, el Estado lo podía salir en ayuda de las compañías y demás. Hoy va a tener que quebrar, se va a tener que vender, reestructurar, sanear o no, desaparecer o seguir de otra forma. Entonces, creo que ese es un cambio en una política muy importante. Y después otra política interesante del Estado o del gobierno es esta lucha contra la inflación. Que creo que esta lucha contra la inflación, que es el mayor cáncer que tiene la producción primaria y el industrial, porque esta carrera de costo a la cual el país te pone a correr cada 7 u 8 años, siempre es inalcanzable, ¿sí? Entonces esa es una buena política, que no es una política focalizada en el sector lácteo, ¿sí? No has visto una política focalizada en el sector lácteo. Hay un grupo interesante para trabajar en producción y demás, pero creo que esta política macro le va a venir bien al sector primario industrial. ¿Cuánto se exporta de leche? Se llegó a exportar un 25, un 30%. Creo que este año, no sé cómo va a terminar el año, pero no va a ser malo la exportación. Creo que puede llegar a estar en un 15, un 20%, ¿sí? A lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a exportar. Creo que Brasil va a seguir siendo un mercado interno ampliado, perdón. Y la exportación de leche está muy atado al precio del petróleo, ¿sí? Porque los grandes consumidores de lácteos, Venezuela, sí,
está atado al precio del petróleo. El precio del petróleo no estamos viendo que tenga algún salto interesante en el futuro o en un futuro cercano. Entonces, creemos que va a ser un mercado plano, ¿sí? Y tampoco no sé si va a sobrar mucha leche acá a fin de año en el mercado interno. ¿Alguna vez corrió riesgo el abastecimiento de leche producto de la exportación? Nunca. Como en algún momento se sugirió que pasaba con la carne. Nunca. Nunca, ni en la carne tampoco. Ni Nunca. en la carne tampoco. No, nunca. Y aparte, tampoco hay que tener miedo a que se pueda importar leche de Uruguay, de Chile. ¿Por qué si nosotros le vendemos no le podemos comprar? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, siempre ha habido esa cuestión nacionalista en función de la importación, sobre todo de lácteos o de carnes. Creo haber visto algunas cuestiones con Uruguay sobre el tema de la importación de dulce de leche uruguayo. Pero ¿y por qué nosotros le podemos vender y ellos no? Totalmente. Carlos, esto es un comercio, ¿sí? Si vos le vendés, le tenés que comprar. O sea que hay que acostumbrarse a eso. Yo creo que lo que le falta al negocio lechero es armar el negocio lechero. La soja lo encontró, el maíz lo encontró, la leche es como que todavía no lo ha encontrado. Cuando lo encuentre podemos hablar de un sector que puede ser muy dinámico, muy inclusivo, pero es como que todavía los distintos actores comerciales, empresariales y productores, es como que todavía no han encontrado el negocio lácteo. En función de la participación del mercado o de las nuevas políticas de mercado de las que me hablaste hace un instante, ¿cuántos tambos cerraron en los últimos 10 años según tu evaluación? Hay un ranking, no lo tengo presente, en algún momento pudo haber cerrado más o otro menos, pero no está lejos de los promedios de fincas o productores lecheros que cierran anualmente. Carlos, hay ciertos negocios que se terminan, ¿sí? Entonces la escala, nos ponemos viejos, entonces tenemos que vender, no tenemos quien nos siga, ¿sí? Sí. No solo en la producción primaria, sino también en la producción industrial. Entonces hay cierto porcentaje que se va cerrando. Pero básicamente vamos a cortar con esa tendencia cuando se encuentre el armado del negocio lechero. Si yo te pregunto, vos conocés el negocio de la soja, conocés el negocio de la carne, el de la carne no tanto, pero conocés el negocio del maíz. ¿Cuál es el negocio lácteo? No. Entonces, cuando encontremos eso, decir, bueno, todos van a caminar hacia adelante, ¿sí? No es un negocio fácil el negocio lechero. O el negocio lácteo vos tenés que, productores industriales tienen que financiar una parte importante de su producción para poder seguir trabajando o produciendo, ¿sí? Y en Argentina es muy caro financiar. Sí. ¿Está? Bueno, entonces, cuando aparezca eso dentro del mercado y demás, yo creo que ahí vamos a encontrar un puntapié inicial para ver cómo podemos agrandar y mejorar este negocio. Se han estado viendo últimamente, o se ha puesto de moda, o no sé qué es, esos videos donde se ven camiones arrojando la leche por diferentes razones. ¿Cuál es la más exacta de todas las versiones o de todas las razones que vos decís que existen? La falta de un plan de infraestructura en toda la región de producción lechera, pero en toda. Desde caminos. Sí, caminos. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos. Es desastroso este problema climático que hubo 2 años seguidos y demás, sumado, y realmente tenemos que hablar de inoperancia estatal, porque es inoperancia estatal, son las imágenes que vos viste. Muy duro, muy doloroso, inclusive semana pasada, que hace rato que no llueve, en la zona de la provincia de Buenos Aires también han tirado productos. ¿El sector lácteo conforma o está dentro de una conformación de un consorcio caminero o algo así? Sí, evidentemente que los productores están, pero no alcanza. Me parece que hay que pensar una nueva traza de caminos y esto implica un amplio plan de infraestructura que no estaba pensado, ¿no? ¿Los productores y las empresas no participan de los consorcios camineros? Sí, el productor participa, pero Carlos,
el dinero que hay que poner es muy interesante. Y ahí está esa puja. Seguro. ¿Quién lo pone? El Estado, los productores, el gobierno provincial, el gobierno nacional. Hablemos de tecnología en la lechería. ¿Cómo va a funcionar el tema de la robótica? ¿O cómo funciona el tema de la robótica en las empresas y cuáles son las consecuencias que traería? Bueno, lo que viene es muy interesante. A los que nos gusta esto es muy interesante. Creo que 20 años hacia adelante vamos a ir a tambos con robots, productores lecheros con robots. No va a ser extraño ver eso, para nada. Creo que se va a ir poniendo gradualmente. Creemos que retirador automático de pezonera va a estar en... Es una parte de robots. Un plan de lavado, de máquinas de ordeña y demás, hasta en un final en donde la máquina se ordene, perdón, la vaca se ordene sola. Eso va a estar, eso va a ser a corto plazo, 10, 15 años, 20 máximo. Creo que donde más rápido se va a dar es en el tema empresarial. Los robots en 20 años, en 10 años van a estar dentro de la mayoría de las compañías que quieran seguir trabajando y produciendo en forma eficiente en estos nuevos lácteos que se vienen. O sea que sí o sí la reconversión en la industria, básicamente. Total. Y el que no la haga está fuera de mercado. No es solo en robots, también en celulares, lo que nosotros hacemos, aplicaciones y demás. Eso va a estar no solamente en lo que es producción física de quesos, de leche y demás, sino en lo que es el management de una compañía. ¿Cómo ves el negocio de la lechería a un plazo de 10 años? Digamos, a ver, con nuevas políticas implementadas o a implementarse, según lo que la industria puede llegar a plantear a los gobiernos subsiguientes, al actual y al subsiguiente, ¿cómo verías vos en un ideal el negocio de la lechería? Creo que los gobiernos que vengan van a tener que acompañar, evidentemente que el gobierno puede fijar un norte, decir, bueno, mira, tenemos que tratar de ir hacia allá, pero los actores son los que van a definir lo que viene hacia adelante. ¿Cómo la veo en 10 años? Produciendo lácteos, no leche. No leche. Son dos cosas distintas. ¿Está? O vas a tener productos helados no hechos con leche, sí con lácteos. Son dos cosas distintas. Eso va a ser una revolución, pero va a venir. Bien. Muchas gracias. A vos.